El día de hoy, te contaremos lo que no sabías, de las trágicas muertes, de los 12 apóstoles de Jesús. Acompáñanos en este viaje. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué fue de los apóstoles de Jesús, una vez que éste culminó su misión en la tierra? Sabemos que los apóstoles, luego de la resurrección de Jesús y de su ascensión, permanecieron en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Pascua, lo que marca el inicio de las actividades de la Iglesia y la predicación apostólica. A partir de ese día, poco se sabe de lo que ocurrió con cada uno de ellos. Es por esto que te lo contaremos a continuación. Número 1. Santiago el Mayor. De familia humilde, Santiago el Mayor, conocido así para distinguirlo de entre los 12 discípulos de Santiago el Menor, era uno de los hijos de Zebedeo, un pescador judío que faenaba las aguas de Galilea, y también era hermano de Juan el Evangelista. Ambos hermanos se encontraban pescando, junto con otros dos, Andrés y Pedro, cuando Jesús los llamó a todos ellos, a formar parte de su grupo de 12 apóstoles. Estos 4, se convirtieron así en los primeros y acabarían siendo con el paso de los años, su círculo más cercano. De ahí la denominación de los apóstoles como pescadores de hombres. Santiago el Mayor, al igual que alguno de los otros discípulos de Jesús, decidió emprender su labor evangelizadora por el mundo. Concretamente, se dirigió a la península ibérica, al noroeste. Así, empezó predicando su fe en el reino de Gallaecia, la actual Galicia. Una vez terminado su evangelio, fue llamado nuevamente a dirigirse a Jerusalén. Ahí, Santiago fue confrontado para detener su predicación sobre Cristo crucificado. Sin embargo, Santiago, utilizando las Escrituras, demostró cómo Jesús cumplió todas las profecías del Mesías. Su claridad persuadió a muchos judíos, lo que enfureció a Abiatar, el sumo sacerdote del año. Este incitó al pueblo contra Santiago, quien fue capturado, llevado ante Herodes Agripa y condenado a muerte. Mientras lo llevaban al lugar de su ejecución, Santiago curó milagrosamente a un paralítico, quien se convirtió al ver el poder de Dios. El escriba Josías, inicialmente involucrado en su condena, que había puesto la soga al cuello de Santiago, y hasta entonces continuaba agarrado al ramal y tirando de él, arrojándose a los pies de Santiago, le suplicó que lo recibiera como cristiano. Este se convirtió y fue golpeado por Abiatar, por su fe, y le solicitó que maldijera el nombre de Jesucristo. Josías rechazó renunciar a su fe y, una vez que llegaron al sitio en que iban a ser degollados, Santiago pidió al verdugo una redoma con agua, y el verdugo se la proporcionó. Con aquella agua bautizó el apóstol a Josías, e inmediatamente después ambos fueron decapitados. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir, y es el único que mencionan los evangelios. Tras la muerte del apóstol, su cuerpo fue llevado y enterrado por sus seguidores a las costas de Galicia. Años después, sus restos fueron encontrados por un pelayo y más adelante, fue corroborado por el rey Alfonso II, que se trataban de los restos del apóstol Santiago. A partir de entonces, el rey Alfonso se convierte en el primer peregrino, al cual seguirían cientos y miles en años posteriores, y hasta el día de hoy. Desde ese momento nombra a Santiago patrono de España, y manda construir un gran templo en su honor en esa misma zona. De ahí nace el término Compostela, Campus Stellae, Campo de la Estrella o Camino de las Estrellas. Los restos de Santiago el Mayor se custodian en una urna en la Catedral Compostelana. Número 2. Santiago el Menor. Hijo de Alfeo, es apodado el Menor para distinguirlo del otro Santiago, hijo de Zebedeo, y hermano de Juan el Evangelista. Después de que los apóstoles se dispersaran y abandonaran Jerusalén, fue el primer obispo de la ciudad, y con él, quedaba a cargo la iglesia en Jerusalén. Se le conoce como hermano del Señor, es decir, pariente cercano, y se le suele representar con rasgos parecidos a Cristo. Según algunos autores, se le parecía tanto que fue por eso que Judas Iscariote tuvo que darle un beso al Señor, para que sus captores lo reconocieran. La tradición dice sobre su muerte, que el sumo sacerdote Anás II le ordenó que renegara de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia de gente, se puso a predicar el Evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no murió del golpe, sino que fue apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, fue golpeado en la cabeza con una maza por un batanero.
Santiago el Menor se convirtió en mártir en el año 62, y su cuerpo se encuentra en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Roma, pero su tumba original se cree que se encuentra en la Catedral de Santiago, en Jerusalén. Número 3. Andrés. Vivió en Betsaida y Capernaum, y era pescador. Junto con Juan el Evangelista eran discípulos de Juan Bautista. Se cuenta que cuando el apóstol Andrés estuvo en Acaya, en Grecia, fundó numerosas iglesias y convirtió a muchas personas a la fe de Cristo. Entre ellas, a la esposa del gobernador Egeas. Cuando éste se enteró del suceso, furioso, quiso obligar a los cristianos a que ofrecieran sacrificios a los ídolos. Andrés se presentó entonces ante el gobernador, y trató de convencerlo para que desistiera en su empeño y se acercara al cristianismo, pero el gobernador ordenó su encarcelamiento. Fue azotado severamente por 7 soldados, y colgado de la cruz, como el Dios del que tanto hablaba, pero fue atado solo de pies y manos, sin clavarlo a ella para que tardara más en morir y prolongar de este modo su sufrimiento. Sus seguidores reportaron que, cuando él era llevado a la cruz, Andrés saludó a la cruz con estas palabras: «Hace mucho he deseado y esperado este feliz momento». La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días, haciendo concurrir a muchas personas que acudían a escucharle. Sus palabras revelaban a un santo y justo varón, por lo que la multitud no tardó en amotinarse contra Egeas, quien vio peligrar su propia vida. Ante tales amenazas, Egeas acudió al lugar para indultar al mártir, pero éste rechazó toda ayuda, diciendo: «¿A qué vienes? Si es para pedir perdón, lo obtendrás, pero si es para desatarme y dejarme libre, no te molestes, ya es tarde, yo no bajaré vivo de aquí, ya veo a mi rey que me está esperando». Andrés fue condenado a morir en la cruz, pero como no se consideraba digno de morir de igual modo que Jesús, fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés, y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. Sus reliquias fueron transferidas con el tiempo a la Catedral del Duomo en Amalfi, Italia. Número 4. Judas Tadeo. Hijo de Alfeo, poco se sabe sobre él. La tradición dice que predicó en Asiria y Persia. En Marcos 3, capítulo 18, es llamado Tadeo. Judas Tadeo fue misionero en Mesopotamia por muchos años, fue parte del concilio de los apóstoles en Jerusalén, y se unió a Simón el Celote, para predicar el evangelio en Libia. En compañía de Simón el Celote, viajó a la ciudad de Suamir, en Persia, donde fueron recibidos en la casa de uno de sus discípulos, llamado Sembe. Según se cuenta, Judas y Simón eran señalados por predicar el evangelio, pues en esa región se rendía culto a la diosa romana Diana. Los sacerdotes que idolatraban a esta diosa llamaron a la multitud y rodearon la casa donde estaban Judas y Simón, y los obligaron a salir amenazando con quemar el lugar. Los predicadores se entregaron a la multitud enardecida, que les exigía adorar a la diosa Diana. Ante su negativa, ambos fueron golpeados por la turba con mazos y piedras, hasta desfallecer, e incluso, se dice que la cabeza de San Judas fue cortada con un hacha. Tras su muerte, los cuerpos de Judas Tadeo y Simón fueron trasladados a Babilonia, y sus reliquias fueron llevadas más tarde a Roma, donde se colocaron en la Basílica Vaticana, con los santos mártires. Actualmente, San Judas Tadeo es representado con un mazo o un hacha, en recuerdo a su persecución y martirio en defensa de su fe. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan que Judas Tadeo fue martirizado el 28 de octubre, en el año 65. Número 5. Bartolomé. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles de Cristo que predicó el Evangelio después de la ascensión del Señor. Según la tradición, esta misión la llevó a cabo en la India y Armenia, donde recibió la corona del martirio. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Bartolomé nació en Caná de Galilea y fue llamado por Jesús a través de Felipe, para ser su apóstol. También fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Galilea, después de su resurrección. Según una tradición recogida por el llamado padre de la historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo, en arameo. La tradición armenia lo considera, junto con Judas Tadeo, como santo patrono de la Iglesia Apostólica Armenia, por ser cofundador del cristianismo en ese país.
Su martirio ocurrió en Abanópolis, en Armenia, en la costa occidental del mar Caspio, después de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto. Se dice que en estos lugares logró la conversión del hermano del rey, y ganó muchos creyentes, pero el rey Astis, molesto por la pérdida de seguidores en los templos paganos locales, lo encarceló y lo obligó a renunciar a su fe. Ante la negativa de San Bartolomé, fue torturado y finalmente desollado vivo, para después ser decapitado por el rey Astis. Por esta razón, iconográficamente Bartolomé es representado en la mayoría de los casos siendo desollado, o bien, ya desollado con su piel colgando. También suele aparecer con un cuchillo, símbolo del martirio. Por esto mismo, es el patrón de los curtidores y de quienes trabajan el cuero y las pieles. Su sepulcro se encuentra en la Basílica de San Bartolomé, en la isla Tiberina, en Roma. Número 6. Mateo. Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Antes de seguir a Jesús, Mateo era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm, lo que lo hacía un colaborador del gobierno romano y, por lo tanto, despreciado por sus compatriotas judíos. Jesús lo llamó mientras estaba en su oficina de recaudación de impuestos, y Mateo lo siguió de inmediato. Después de convertirse en discípulo de Jesús, Mateo dejó su trabajo y se convirtió en un seguidor fiel. Es conocido por escribir el Evangelio de Mateo, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que se enfoca en presentar a Jesús como el Mesías prometido y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Después de la ascensión del Señor, Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión, escribe su Evangelio, siendo el primero de los 4, Mateo compuso las palabras del Señor en lengua hebrea. Su Evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. El apóstol Bartolomé llevó una copia a la India, y la dejó ahí. Según varias fuentes apócrifas, que no siempre coinciden en todos los detalles, luego de predicar en Judea, fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses, y a los dragones que los acompañaban. Después resucitó a la hija del rey egipcio Egesipo, y fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco, con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Fue muerto a filo de espada, cuando estaba orando al pie del altar después de misa, lo cual le vale otro de los atributos de su iconografía, la espada, que a veces se cambia por alabarda o hacha. Mateo se convirtió en mártir en el año 74, y sus reliquias fueron trasladadas desde su tumba en Etiopía, a la ciudad de Salerno en Italia. Número 7. Pedro. Simón Pedro, hijo de Jonás, fue un pescador que vivió en Betsaida y Capernaum. El nombre originario de Pedro era Simón en griego, y su nombre hebreo fue Cefas. Este nombre será confirmado por Jesús, tal y como leemos en Mateo, capítulo 16, versículo del 17 al 19, Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Pedro era galileo también como lo fueron varios de los otros discípulos. La tradición dice que Pedro primero viajó a Antioquía y estableció una comunidad allí. No permaneció mucho tiempo, pero a menudo se le conoce como el primer obispo de Antioquía. Después quizás visitó Corinto antes de partir hacia Roma. Allí ayudó a formar la comunidad cristiana hasta que fue martirizado y, según la tradición, crucificado. La tradición dice que, cuando Pedro fue condenado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz al revés. La razón de su petición fue que, por haber negado a su Señor, no se consideraba digno de morir como Jesús. Esto sucedió en el circo de Nerón, en torno al 64 después de Cristo, en Roma. Sobre su tumba se construyó la Basílica Vaticana. Número 8. Felipe. Era originario de Betsaida, Galilea, y pescador. Felipe es quien invita a Natanael a conocer a Jesús, como leemos en Juan, capítulo 1, versículo 45, Felipe se encontró con Natanael, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le replicó: «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?».
Felipe le contestó, ven y verás. La tradición dice que Felipe predicó en las regiones de Frigia, actualmente Turquía, y Escitia, actualmente Moldavia. Como la mayoría de los discípulos, lo que le sucedió a Felipe después de los eventos del Nuevo Testamento es una leyenda. Según la tradición, Felipe finalmente terminó en Hierápolis, Egipto, después de predicar en Grecia. Probablemente como resultado de la persecución generalizada de los cristianos, bajo el emperador Domiciano, Felipe fue supuestamente martirizado o asesinado por sus creencias alrededor del año 80 después de Cristo. La tradición afirma que fue crucificado como Jesús, a quien siguió, excepto que fue crucificado al revés, posiblemente porque como la tradición con Pedro, no se sintió digno de ser asesinado de la misma manera que Jesús. En 2011, un equipo de arqueólogos italianos afirmó haber descubierto en Pamukkale, antigua Hierápolis, la tumba del apóstol Felipe, aunque sus restos están en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Número 9. Simón el Celote. Simón el Celote, también conocido como Simón el Cananeo, vivió en Galilea, y su apodo, el Celote, se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que podría haber sido miembro del grupo político de los Zelotes, que buscaban la liberación de Israel del dominio romano, mediante la violencia, otros sugieren que su apodo simplemente podría referirse a su celo y dedicación en seguir a Jesús. La información sobre la vida y actividades de Simón el Celote después de la muerte de Jesús es limitada y está envuelta en tradiciones y leyendas. Se cree que continuó predicando el Evangelio y llevando el mensaje cristiano a diferentes regiones, posiblemente en Oriente Medio y Persia. Los cristianos etiópicos señalan que fue martirizado en Samaria, pero también lo ubican en Persia. Según los hechos apócrifos de Simón el Celote y Judas Tadeo, fue martirizado al ser cortado por la mitad con una sierra sobre el año 70 de la era cristiana. Está enterrado en la misma tumba que San Judas Tadeo, en el crucero izquierdo de la Basílica de San Pedro en Roma, bajo el altar de San José. Número 10. Tomás Apóstol. Tomás, también conocido como Tomás el Apóstol o Santo Tomás, era judío y pescador de oficio. Tuvo la bendición de seguir a Cristo, quien lo convirtió en apóstol en el año 31. También se lo menciona en el Evangelio de Juan en varias oportunidades. Es más conocido por su duda ante la resurrección de Jesús, manifestada en la famosa expresión, en Juan, capítulo 20, versículo 20, dudaré hasta que vea en sus manos las marcas de los clavos, y meta mi dedo en ellas, y ponga mi mano en su costado. Sin embargo, después de que Jesús se le apareció y le permitió hacerlo, Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, Juan, capítulo 20, versículo 28, lo que demuestra su fe. Después de la ascensión de Jesús, Tomás continuó predicando el Evangelio y llevando el mensaje de Cristo a diferentes regiones. Se cree que viajó a lugares como Persia, India y posiblemente, incluso hasta China, aunque la evidencia histórica de sus viajes es limitada. Tiene una gran importancia tanto en Siria como en la India. Respecto a su muerte, hay diferentes tradiciones y relatos. Según una tradición, Tomás fue martirizado en la India, donde fue apedreado y apuñalado con lanzas, por oponerse a la adoración de un ídolo. Otros relatos sugieren que fue martirizado en otros lugares, como en Persia o en el norte de África. Sus restos fueron sepultados en la costa de Coromandel, India, en la cripta de la Catedral Basílica de Santo Tomás, que hoy en día se mantiene en pie. El martirio tuvo lugar el 3 de julio del año 72. Número 11. Juan el Evangelista. Hijo de Zebedeo, Juan, también conocido como Juan el Apóstol o Juan el Evangelista, fue el más joven de los discípulos, y es a quien Jesús desde la cruz le entrega a su madre, la Virgen María. Es considerado uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y uno de los autores del Nuevo Testamento. Junto con su hermano Santiago, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, mientras pescaban en el mar de Galilea. Juan es conocido por su papel destacado en los Evangelios y en la Iglesia primitiva. Se le atribuye la autoría del Evangelio de Juan, donde presenta a Jesús como el Verbo Divino, que se encarna para traer salvación al mundo, así como de las 3 epístolas de Juan, y el libro del Apocalipsis. Después de la muerte de Jesús, Juan continuó su labor de predicar el Evangelio y fortalecer las comunidades cristianas. Según la tradición, pasó un tiempo en Jerusalén antes de trasladarse a Éfeso, donde ejerció un liderazgo pastoral y escribió algunas de sus obras. Respecto a su muerte, hay varias tradiciones y relatos.
Algunas fuentes sugieren que Juan murió de muerte natural en Éfeso, mientras que otras tradiciones afirman que sobrevivió a numerosos intentos de martirio y murió en una edad avanzada. La fecha exacta y los detalles de su muerte no están claramente registrados en los textos históricos. Es el único de los apóstoles que no murió mártir. Número 12. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Se le conoce principalmente por su papel en la traición a Jesús, un evento que llevó a la captura y crucifixión de Jesús. La Biblia relata que Judas Iscariote, siendo uno de los discípulos de Jesús, traicionó a su maestro por 30 piezas de plata, entregándolo a las autoridades religiosas judías. Según los evangelios, Judas identificó a Jesús ante las autoridades con un beso en la mejilla, señalándolo como aquel a quien debían arrestar. Este acto fue el inicio de una cadena de eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Después de la traición, Judas, atormentado por su acción, intentó devolver el dinero a los sumos sacerdotes, pero estos lo rechazaron. Según el relato bíblico, Judas se sintió tan abrumado por la culpa, que acabó ahorcándose. La muerte de Judas Iscariote es una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento, y ha sido objeto de interpretaciones teológicas y reflexiones éticas a lo largo de la historia cristiana. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición y deslealtad. El apóstol de reemplazo. Matías. Matías fue uno de los discípulos que siguió a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús al cielo. Después de la traición y muerte de Judas Iscariote, los discípulos decidieron reemplazarlo para mantener el número original de 12 apóstoles. Para esto, propusieron a 2 candidatos, José, llamado Barsabás, y Matías. Los discípulos oraron pidiendo la dirección divina, y luego echaron suertes para determinar quién sería elegido como el nuevo apóstol. La suerte cayó sobre Matías, quien fue así incorporado al grupo de los 12 apóstoles. A partir de ese momento, Matías se unió a los otros apóstoles en la predicación del Evangelio y la difusión del mensaje de Jesús. Aunque no se registra mucha información detallada sobre sus actividades en los relatos bíblicos, se cree que continuó promoviendo la fe cristiana y participando en la expansión de la iglesia primitiva. Después de ser elegido como el apóstol de reemplazo, la tradición sostiene que Matías fundó una iglesia en Capadocia y sirvió a los cristianos de las costas del mar Caspio. Se cree que murió mártir, decapitado con un hacha en Cólquida, a manos de los muchos paganos del lugar. Algunas de sus reliquias supuestamente fueron llevadas a Roma por Santa Elena. Por todo esto, los 12 apóstoles fueron los discípulos más cercanos de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Desempeñaron un papel crucial en la difusión del cristianismo después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Aunque sus historias varían según los evangelios, en general, se destacan como líderes espirituales y predicadores del evangelio. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles continuaron su labor misionera, estableciendo comunidades cristianas en diversas partes del mundo. En resumen, los 12 apóstoles son figuras fundamentales en la historia del cristianismo, cuya labor fue fundamental para el crecimiento y la expansión de la fe cristiana. Y ahora, ¿usted qué opina de los 12 apóstoles? ¿Qué importancia cree que tienen los 12 apóstoles en la historia del cristianismo? ¿Y cómo crees que su influencia ha perdurado hasta nuestros días? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.